Tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Veo a poquitos por ahora. Ahí vamos llegando algunos más. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, bien, ¿ustedes cómo está? Muy bien, gracias. Em, bueno, no sé si les llegó algún mensajito, pero hoy día vamos a trabajar directamente, por si acaso, con el texto. Así que si tienen a lo mejor su texto número 3 a manito, les pediría que ojalá lo puedan, o si no, que se lo pueden a lo mejor tener ahí para ir contestando algunas preguntas. ¿Ya? Que estuve revisando el material y encuentro que está bien buena, así que al menos para la unidad que viene ahora, vamos a ocuparlo harto, al menos la parte número 3. Yo igual lo voy a proyectar acá, pero si, repito, si lo tienen ahí y lo pueden a lo mejor tener a manito para ir respondiendo a las preguntas, ya, se los agradeceré. Es el número 3, el que dice a ver, números y letras, la clave para resolver problemas cotidianos. Si al menos hoy día vamos a estar trabajando en esa parte. Voy a esperar igual ahí un minutito a ver si llegan más, si no, comenzamos. Voy a aprovechar de conectarme aquí con mi teléfono por si alguno responde aquí o hace alguna consulta por el chat. Mm, Tenemos acá, primer ciclo. Hola, bienvenidos los que se han ido conectando. Creo que se me ha conectado uno más. Bueno, yo también ahí que aparezco otra vez. Ya, si no, igual era honor al tiempo, vamos a comenzar. Bueno, primero que todo, entonces, muy buenas noches si alguien me salude. Voy a proyectar acá entonces. Mm, a ver si- parece que no me deja proyectar. ¿Qué será? Parece que no me deja, no sé por qué no puedo proyectar. A ver si no, voy a cerrar aquí e ingresar de nuevo a ver si será algún problema de donde inicio. Mm, No me aparece la opción de proyectar. A ver, voy a salir y vuelvo a tirar. A ver. A ver ahí si me deja. Oh, no sé qué podrá hacer. No me deja proyectar. Voy a tener que avisar aquí. Mm. Tengo un pequeño problema técnico. Estoy viendo a ver si puedo resolver acá. Ahora sí me deja. Ahí sí parece, no sé qué había pasado. Ya. Voy a proyectar entonces aquí directamente nomás el texto. Ya, como les decía entonces, hoy día vamos a trabajar en el texto número 3 ya que está bastante precisa aquí justo la información como se le iba a ver yo, así que aprovechando que tenemos este material, al menos para este inicio de la unidad,
vamos a ocupar, ¿cierto?, esta guía de aprendizaje. Así que les voy a pedir que ojalá lo puedan tener ahí a manito, me vayan siguiendo al menos en la resolución acá de lo que son los ejercicios que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Si hacemos un poquito de memoria, hasta la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Bueno, habíamos visto fracciones, ¿cierto? Suboperatorias, ustedes previamente habían visto igual un poco de decimales ahí. Y lo último que vimos fue, ¿cierto? Esta proporcionalidad, ¿cierto? De cómo ver si dos valores eran proporcionales, sacar, ¿cierto? Esta constante de proporcionalidad. E incluso estuvimos viendo acá unos ejercicios, ¿ya? Donde había que encontrar, ¿cierto? El valor de X para que dos valores fueran proporcionales, ¿ya? Eh, perdón, pensé que estaban escribiendo una consulta, estaba leyendo el chat ahí, ¿ya? Así que al menos eso fue hasta la clase pasada. Hoy día ya nos vamos a meter un poco en la unidad de lo que es álgebra, así que ya hoy día vamos a trabajar un poquito ya con letras, ya no solamente X, ¿ya? Sino que nos vamos a ir netamente a lo que es lenguaje algebraico y algunas operaciones quizás un poco básicas en el sentido de que son súper esenciales para todo lo que es álgebra posterior. Sí me voy a ir primero por acá. Mm, ya, voy a estar acá, por si me van siguiendo acá en la página 8. De ahí en adelante vamos a ir viendo las unidades o estos contenidos que le digo que son como muy fundamentales en lo que es álgebra, ¿ya? Tenemos algunas palabras claves aquí en álgebra, ya hay que entender que igual el álgebra es una forma de, de expresar matemáticamente y resumidamente algunas frases cotidianas. Por ejemplo, como aparece ahí, si yo hablo de aumentar o un número aumentado en uno, estoy añadiendo algo, ¿qué operación matemática es el añadir, el aumentar, el crecer? No sé. ¿Qué operación se le viene a la mente con eso? Sumas. Suma, ¿cierto? Y de hecho aquí tengo, ¿cierto? Justamente, si yo hablo, por ejemplo, de un número aumentado en uno, yo un número X, ¿ya? Porque X representa cualquier valor o incógnita. Yo puede ser X, puede ser A, puede ser B, que en general la mayoría como que la X la asocia más a, a una variable. Ya yo puedo representarlo como o X más uno, X más 2, X más 3, según lo que yo vaya, ¿cierto? Aumentar. Ahora, si yo hablo de disminuido o de quitar, de, de hacer quizás directamente, ¿cierto?, una diferencia, ya ahí estoy hablando de qué operación, Restar. ¿cierto? Cuando yo hablo entonces de disminuir, ¿cuál es la diferencia, ¿cierto? O quitar, estamos hablando de resta. Ahora, cuando yo ya hablo de doble, triple, cuádruple, quíntuplo, sextuplo, ya voy en esta parte, ¿cierto? Como aparece aquí en el cuadrito, que ya estoy hablando ya de una operación de multiplicación. En álgebra, cuando yo estoy multiplicando un número por una letra, fíjense que no aparece ese signo. Yo, por ejemplo, ahí veo que dice el doble y dice 2x, el triple, 3x, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean letritas y números así juntos, como aparece ahí, cada vez que estén como pegaditos el número con la letra, o varias letras, por ejemplo, puede haber un X, Y, significa que aquí hay una multiplicación, ¿ya? Cada vez que ustedes vean una letra pegadita con un número, o varias letras pegaditas, es porque se está multiplicando. Tenemos también frases como el cuadrado, que el cuadrado es una potencia ya elevado a 2, o sea que estoy multiplicando un número 2 veces. El cubo, y ya después del cubo ya tengo números a la cuarta, a la quinta, se le llama cuando ya voy elevando más potencia. Y otras frases típicas que se ocupan bastante es, por ejemplo, la mitad de una cantidad, que la mitad, como dice aquí, justamente es dividir en dos. Generalmente no lo coloco tanto quizás como x dividido 2, ¿ya? Sino que lo coloco como una fracción. Pero recuerden que ya vimos que una fracción es lo mismo, ¿cierto?, que una división, pero es otra forma de expresar. Entonces, cuando hablamos de la mitad, de la tercera parte, cuarta parte, quinta parte, en vez de estar haciendo una cantidad más grande, la estamos dividiendo, la estamos haciendo más chiquita. Eso al menos como con lenguaje común.
Y a ver si me ayudan acá primero a hacer algunas expresiones matemáticas. Voy a hacer esto un poquito más grande, ¿sí? Uno tanto. Ahí. ¿Ya? Ya, por ejemplo, en esto que estamos viendo acá, según lo que vimos ahí recién con algunas frases típicas, ¿cómo expresarían ustedes como el triple de una cantidad? Con letras. Puede ser cualquier letra, no necesariamente X. ¿Cómo se expresa el triple? Si tienen ahí su texto, pueden también volver a revisar atrás. A ver. Pueden escribirme también en el chat si quieren ahí. ¿Cómo expreso con letras la frase el triple de una cantidad? ¿Se les ocurre? Estaba por aquí, miren. ¿Cómo decíamos al triple? A ver si lo encuentran por aquí. ¿Cómo expreso, repito, con palabras el triple? ¿No? ¿Nadie? Ahí me dicen 3x X más. por Me dijeron 3x. 3X. Y a ver, tengo esas dos opciones. Me dijeron ahí 3X y X más 3. Ya, pensemos que el triple significa que yo, por ejemplo, veámoslo con números. A ver, ¿cuál es el triple de 2? Si yo sumo 3 veces el 2, ¿cuál es el triple de 2? Para ver 6. cuál de estos dos me sirve. Me dicen 6, ¿cierto? Entonces aquí, ya, tengo el triple de 2 es 6. El triple, a ver, de 5. ¿Saben cuánto es el triple de 5? 6. El triple de 5 ahora. 5. El triple de 15. 5. Si yo sumo 5 más 5 más 5 justamente es 15. 15. Entonces lo que Ah, yo estoy haciendo en verdad es una multiplicación. ¿Ya? Si yo ocupara el x más 3 significa que si yo sumo 2 más 3 me da 6. Y no me funciona. O si a 5 le sumo 3 me da 15. Pero tampoco. El triple es entonces que yo multiplique una cantidad, o en este caso por 3. Porque si hablamos de triple, estoy multiplicando por 3. O sea que aquí la que me servía era el 3x. Así que muchas gracias igual a los que se me atrevieron a responder. Aquí no importa si tenemos algunos errores. Así vamos aprendiendo igual. ¿Ya? Así que en este caso sería entonces 3x, me dije. Acuérdense que si yo dejo 3x, eso significa que estoy multiplicando. ¿Ya? Ahora, vamos por parte. Dice después, la mitad de una cantidad se disminuye en 6. Yo les recomiendo que si tienen lenguaje común y hay que transformarlo en lenguaje algebraico, vamos de a poquito, siempre de izquierda ahí a derecha. Primero partamos por esta primera parte. ¿Cómo expreso la mitad de algo, de una variable cualquiera? Sacar la mitad, ¿qué operación es? División. División, ¿cierto? Y si es la mitad, estoy dividiendo ¿en qué número? En dos. En 2. O sea que aquí podría ser a lo mejor a partido de 2. X partido de 2 también puede ser. Me quedó medio feo el 2. Hoy aquí en el... No había trabajado con mi lápiz aquí en el PDF y no puedo borrar directamente. Ya. Ahí tengo la primera parte. Dice la mitad de una cantidad. Ahora, si después dice se disminuye en 6, ¿qué le estoy haciendo a esta mitad? ¿Qué operación le estoy haciendo? Si dice se disminuye en 6, le estoy quitando y le estoy justamente quitando 6. Así es la forma de expresar la mitad de algo o de una cantidad, que no sé cuál es, por eso le puse A, porque no le he puesto X, menos 6. A ver, vamos con la otra. Ahora la otra dice, al doble de una cantidad se le suman 2. ¿Cómo podríamos expresar eso? Primero, partamos por esa parte. El doble de una cantidad. ¿Cómo expresamos el doble? Ya no estamos partiendo aquí, estoy haciéndolo más grande. ¿Cómo es el doble? La misma cantidad, pues, pero no Pero puede si ser. dice el doble, ¿por cuánto estoy multiplicando? Por Por 1, 2. por 2, por 3, por Por 2. 2. O sea que aquí podría ser quizás 2x.
ahí tengo el doble de X, ¿ya? Puede ser, repito, otra letra también. Y insisto, aquí no estamos resolviendo, estamos solamente expresando. ¿Cómo expreso yo esto? No estoy calculando nada, ¿ya? Espérate, Entonces mira, aquí dice el doble de una cantidad, entonces 2X. Y si dice que se le suman 2, ¿qué tendría que agregarle este 2X? Más duro. Más 2 solamente. Aquí está más fácil, porque aquí dice se le suman directamente. Ni siquiera nos dice aumenta, agregamos, directamente dice se le suman. Si ahora dice, miren acá, a una cantidad se le resta 14, ¿cómo podríamos expresar esa frase? A ver si a alguien se le ocurre. Pueden escribirme, repito, en el chat los que no tengan audio. Me gusta más, igual hay que puedan interactuar también. ¿Cómo expreso que a una cantidad cualquiera se le resta 14, perdón? ¿Cómo puedo expresar esto? Aquí me dijeron x menos 14. Muchas gracias y me respondieron en el chat. Una cantidad x le quito 14. Muchas gracias ahí. A ver, vayamos con otra aquí. Miren, esta está interesante. Ya, pero vamos a hacer la última aquí, antes de irme a una un poco más compleja. Ya, me dice aquí ahora la que viene, dice el cuádruplo de una cantidad. Si estoy diciendo cuádruplo, ¿estoy multiplicando o estoy dividiendo? Esas son las palabras que de repente se confunden un poquito. El Multiplicando cuádruplo justamente es multiplicar. ¿Y por qué número si es cuádruplo? por X. No, pero ¿cuál sería el número? X está multiplicado por Por 4. por 4. Queda que me pusieron 2, parece, es 4. El tema del cuadrado, Cuadrado. sí, quizás podría ser, a ver, es que el lenguaje común como que el cuadrado no tiene una frase así como tan común, por eso de hecho aquí decía justamente el cuadrado de una cantidad, directamente. Podría ser quizás la multiplicación de un número, del mismo número, 2 veces. Es como otra forma de decir el cuadrado. Pero aquí, claro, el cuádruplo significa que yo estoy multiplicando por 4. ¿Ya? Por eso decía que aquí estaban esas, que decía el doble, el triple, el cuádruplo, después viene el quíntuplo, sextuplo, séptuplo, como que todos esos terminan con la palabra PL, como PL o pro. Ya, ahora vamos aquí, a ver, vamos a hacer una un poquito quizás más difícil, entre comillas. Miren, aquí tengo una que dice el doble de un número más el triple de otro. Partamos, repito, por parte. Me dice primero el doble de un número. Eso ya lo vimos. ¿Cómo expresamos el doble de un número? ¿De un número 2. cualquiera? ¿Dos? ¿Dos qué? ¿No? 2X. 2X, ya. Le gusta la letra X. 2X. Uno está acostumbrado siempre con la letra X. Ya, pero aquí ojo que dice ahora, miren. Dice el doble de un número, que ya lo pusimos. Dice más el triple de otro. O sea, de otro número diferente a X. ¿Cómo podría expresar que le estoy sumando el triple de un número diferente? El 3, más profe. 3x. Ya, más 3. Pero podría colocar X, que dice que es un número diferente. Una Ahora, y. correcto, quizás volver a eso, ahí podría ser. Cuando yo hablo de números diferentes, me estoy refiriendo justamente a incógnitas diferentes. Porque yo no sé el valor de X, tampoco sé el valor de Y. Pero si yo colocara 2X más 3X, significa el doble de un número más el triple del mismo número. X representa un número y Y representa otro distinto. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de números diferentes, tengo que poner letritas diferentes. ¿Ya? Ahora, si fuera el mismo número, mantengo la X. ¿Ya? Que, a ver, no sé si pasaba por aquí, no había ninguna que dijera como el doble del mismo número. ¿Ya? Hagamos otro tipo, a ver. A ver si los pillo en estas palabras. Me dice el antecesor de un número. ¿Saben lo que es el antecesor de un número? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el antecesor de 3? ¿Saben cuál es el antecesor? El 2.
El 2, ¿cierto? Y el antecesor del 5, Cuatro. El 4. el 4. Entonces, si yo ahora no sé cuál es el número, El 2. podríamos representar el antecesor de un número cualquiera. ¿Qué estoy haciendo 4. yo, por ejemplo? Por ejemplo, si yo les dije cuál es el antecesor de 3, ¿cierto? Y ustedes me dijeron que era el Dos. 2. Del 5 es el Cuatro. 4. ¿Qué es lo que yo le estoy haciendo al número original para encontrar su antecesor? ¿Cómo saben que el 2 es el antecesor del 3 y que el 4 es el 5? ¿Hacen quizá algún operatorio ustedes, quizás mentalmente, para encontrar el antecesor? ¿Cómo del 3 llego al 2? Del 5 llego al 4. ¿Qué tienen en común ahí esos numeritos? ¿Qué estoy haciendo yo para encontrar el otro número, el antecesor? Está restando. Estoy Le restando, resta ¿cierto? 1. Y le estoy restando 1. Entonces, estas frases aparecen mucho por si acaso, quizás en evaluaciones, eh, bueno, sobre todo también en PAES, que ahora creo que se llama PTU. Me confundo realmente ya los nombres tantas veces que lo han cambiado. Eh, pero es cierto que generalmente aparece esto del antecesor y el sucesor. Entonces, claro, el antecesor yo numéricamente lo tengo súper claro, es el que viene antes. Y para encontrar matemáticamente el que viene antes es restar el 1. O sea que aquí yo podría colocarle quizás x menos 1. ¿Por qué x? Porque repito, no sé cuál puede ser el número. Ya puede ser 3, puede ser el 5, ¿ya? Entonces aquí puede ser cualquiera. Por eso se simboliza así. X representa, por ejemplo, el 3 y el 5, y si yo le resto 1, encuentro el anterior. Voy a colocar bien el 1, que me quedó bien feo. Ya, y si ese es el antecesor, ¿cómo podemos representar el sucesor? Sumando. Sumando. ¿Y cuánto le estaríamos sumando? ¿Al cuál, profe? ¿Cuánto tengo que sumar para encontrar el sucesor de un número? Por ejemplo, lo mismo, el sucesor del 2, ¿cuál es? El El 3. 1. tres. El 3. El del 5, ¿cuál es? El El 6. seis. El 6. Entonces, ¿cuánto estoy adicionando? De 1. Sumando De 1. 1 en 1 1. también. Así que, súper bien. Entonces, cada vez que le hablan de antecesor, es No. restar 1. Si le hablan de sucesor, es sumar 1, porque es el que viene después y el otro es el que viene antes. Entonces, como les digo, esas son dos eh, frases que entran mucho, porque igual requiere de un análisis de qué significa el antecesor, o sea, de un conocimiento matemático primero, y después ya de cómo traspasamos ese conocimiento quizás a un operatorio. Vamos a irnos por acá entonces. Ya, eso al menos tenemos en cuanto a lo que es lenguaje algebraico, ¿ya? Y vamos a pasar un poco ya a los términos. Un término algebraico está compuesto de técnicamente tres cositas. Podría añadir cuatro, pero la cuarta la vamos a añadir después, ¿ya? Pero sí tenemos acá, fíjense, varias cosas. Tenemos lo que es el factor literal. Me voy a agrandar esto un poquito acá. Se vea bien grande esto. Ya. Tenemos lo que es entonces aquí el factor literal, que son las letras, específicamente las letras. Pero ojo que las letras, cuando si le preguntan el factor literal, usted está en la obligación de anotar la letra con ese exponente. Eso que hay allá arriba, que lo vamos a ver después también, es el exponente. ¿Y por qué es importante anotar el exponente? ¿Qué significa que esa z tenga un 7 arribita? ¿Alguien sabe qué significa que tenga ese 7 ahí arribita? ¿Será elevado? Ya es un elevado, pero ¿qué significa el elevado? ¿Qué está pasando con esa z? ¿Cuántas zetas hay ahí escondidas? Se multiplica. Significa que estoy multiplicando. O sea que aquí, en verdad, ese término que hay acá son 7 zetas, que obviamente, por un tema de anotación, no voy a estar escribiendo todas las zetas. Imagínense si tuviera 1000 zetas, no voy a anotar las 1000 zetas, ¿ya? Pero obviamente, como es el factor literal, yo tengo que decir que efectivamente ahí hay 7 zetas que están multiplicadas entre sí. ¿Ya? Y esa forma de resumir es con estos famosos exponentes o los elevados que me dijeron ustedes. Entonces, si les preguntan por factor literal, son las letras
con sus respectivos exponentes. No puede faltar el exponente. Además tenemos en un mismo término lo que se conoce también como obviamente el factor numérico, ¿ya? A veces sale como factor numérico o también puede salir como coeficiente, ¿ya? También en algunos casos le dicen coeficiente o factor numérico, ¿ya? Y el signo, súper importante, el signo. Si no hay signo, significa que el signo es positivo. Si está obviamente en negativo, definitivamente en negativo. Pero cuando no hay signo, significa que eso es positivo. Aclaro eso, porque, de hecho, justamente aquí decía, ¿no ve? El factor literal incluye el exponente de las letras. Vamos a reconocer acá entonces algunos términos algebraicos, ya cuál es su signo, cuál es su factor numérico y su factor literal. Por si acaso todo lo que es un término algebraico, si se dan cuenta, aquí nunca van a pillar su más. ¿Ya? Un término algebraico está compuesto de letras y números y signos, pero todos pegaditos. Si yo veo una suma entre medio, significa que tengo más de un término, que ahí también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero fíjense que aquí no hay sumas entre medio. Ya está todo juntito, ya sea con multiplicación o con división. Por ejemplo, en el caso, ya hagamos uno facilito. En este caso, el signo del menos 3x elevado a 7, ¿cuál sería el signo aquí? ¿Positivo o negativo? ¿Qué signo está acompañando ahí al 3? Negativo. Bien, ¿cierto? El factor numérico, ¿quién sería ahí? ¿Quiénes son los números acá? En este término. ¿Solo en este? El 3 y el 3 y 7. 7. 3. Ya. Ojo. Dijimos que el número es el 3, pero ese 7 no se va a considerar como un factor numérico. El 7 solo está simbolizando que tengo 7 letritas X, ¿ya? Por eso quería justamente pasar para ti por el más chiquitito, ¿ya? El exponente no se considera como factor numérico, sino que es parte del factor literal, ¿ya? Cuando yo veo el factor literal, voy a anotar la X con su 7 respectivo, porque ya dijimos que ese 7 significa que tengo realmente aquí muchas X, 7 para ser preciso, ¿ya? Pero que no las anoto por un tema cierto de espacio, que son muchas, ¿ya? Insisto, podría tener yo un menos 3x elevado a 1000, y no voy a anotar las 1000x, ¿ya? Por eso se anota este resumen. Pero lo exponente, repito, va en la parte del factor literal. Veamos el otro, a ver. El signo de la siguiente operación. ¿Cuál sería ahí? ¿La de acá? ¿Cuál Negativo sería igual. el signo? Negativo también. ¿Quiénes serían los números? Aquí sí tengo más de un número. ¿Quiénes serían el factor numérico aquí? El 2 y el 3. Bien, pero aquí los tengo que anotar tal como aparecen ahí. Si ahí aparece como una fracción, el número entonces lo voy a anotar como una fracción, ¿ya? De hecho, más fácil, si a lo mejor les cuesta un poquito quizá identificar aquí el factor numérico y el factor literal, lo que Sin el pueden menos, hacer, profe. Sin el ¿cómo? signo menos. No, Sin el porque al signo menos menos. acá al menos me está haciendo reconocer el signo. Si no me Ya, saliera a reconocer el signo, yo debería colocar al menos en el coeficiente numérico el signo, ¿ya? ya, Si es que no estuviera, por ejemplo, esa tablita, como le decía, del signo, ¿ya? Yo debería colocarlo aquí. ya. Si es que no aparece. Si aparece separado, yo lo pongo en la tablita eh, afuera, ¿ya? Pero en el caso de que no esté esa tablita, siempre el signo iría con el número, ¿ya? Le decía que una forma de separar esto en verdad es cortar. Aquí como que yo voy a separar aquí, estoy separando de hecho mi término, el número para allá, las letras para acá. Aquí también hago una separación y lo copio tal cual. Copio el 2/3 y mi factor literal, ¿quién sería aquí en el número 2? P8 P elevado, ¿cierto? A 8. a 8. Sí, está súper bien. En el siguiente, ¿quién sería entonces el signo? También Menos. tenemos ahí otra vez el signo negativo. ¿Y el número quién sería acá? El 7. El 7, ¿cierto? ¿Y el factor literal quién sería? El o los factores P literales. elevado, P elevado atrás y M Bien. elevado a 9. Y
m elevado a 9, justamente, y cada uno con su respectivo exponente. Repito, esto es como separar. Separé yo ahí número y letra. Ujú. El siguiente, ¿ven? Está más facilito. ¿Qué signo tiene este? El número Positivo. 5 sería este. Positivo. Cuando no hay Positivo. signo, es positivo. Número, ¿quién es el factor numérico? 14. 14. 14. ¿Y el factor literal? XZ elevado a Z 8. elevado a 8. Eso. Ya. Miren, yo voy a hacer aquí, voy a hacer otro ejercicio, ¿ah? Porque quiero que veamos a lo mejor qué pasa con otro caso. ¿Qué pasaría a lo mejor a ver si alguien se atreve a decirme aquí una respuesta? Y repito, atrévanse nomás, si la idea de esto es que podamos aprender en conjunto. Ay, no puedo poner la que ahí sí. Voy a colocar, a ver, x cuadrado y partido de 5. A ver, aquí tengo otro tipo de fracción. ¿Qué signo tendría, por ejemplo, este numerito? Me quedó bien feito la y vamos a ver si la puedo arreglar un poco. Ahí, algo, ya. ¿Qué signo tendría esta operación? Olvidémonos de la primera que salió. Positivo. Positivo. ¿Quién sería el factor numérico? El 5. Ya me dicen el 5, pero el C5 está así multiplicando, así como el 14 que estaba arriba. ¿O cómo está ese 5? Miren. Lo podré colocar así igual que el 14, porque el 14 estaba como directamente multiplicando ahí. Está El dividiendo. 5 está dividiendo, ¿cierto? Pero lo puedo dejar así, o se ve un poco extraño, parece, ¿cierto? Si lo dejo como una rayita y un 5. Sí, se ve extraño. Sí. Aquí quería hacer ese alcance, porque no sé si todos saben esto. ¿Qué pasa cuando ustedes ven a lo mejor puras letras? ¿Saben qué numerito acompaña aquí a estas letras cuando no hay número? No, ¿No me dicen? Ya, cuando ustedes vean letritas solas, que puede pasar que van a ver a veces letritas solas, en verdad aquí hay un número que no se anota porque en verdad no influye, que en la multiplicación es el número 1. Cada vez que ustedes ven letritas solas y le estén pidiendo identificar factores numéricos, ese ¿Por qué? uno, que ¿Por uy, qué? escucho ahí un permiso, voy a mutear ahí. Eso. ¿Ya? Cada vez que vean ustedes letritas solas y no hayan numeritos adelante, ya significa que ahí hay un 1, que no se anota, pero que ustedes tienen que tener presente que está ahí. Ese uno siempre está, pero como no influye, por eso generalmente en matemática no se anota. Y entonces, como aquí teníamos que identificar un coeficiente numérico y no podíamos dejar ahí al 5 flotando ahí sin un numerito arriba, hay que colocarle ese 1. Ese uno que, repito, no se anota, pero que en verdad está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor ustedes tuvieron un x elevado a 3 y les piden ahí identificar cuál es el factor numérico que hay aquí, por ejemplo, en el x elevado a 3, ahí sería ese 1. ¿Ya? Hay que pensar que está ese 1 ahí imaginario. Repito, cada vez que vean letras solas, coloquen ese 1 delante. ¿Ya? Entonces el resultado sería Y 1, 1, 5. 1 partido, 1 sí, partido. 1 partido 5 en este caso. Lo voy a bajar ahí porque me quedó un poquito ahí flotando. Sería 1 partido 5. ¿Ya? Porque el 5 no nos puede quedar. Si yo lo coloco como 5, significa que estoy multiplicando por 5. Y ahí ustedes mismos me dijeron que el 5 no multiplicaba, estaba dividiendo. Entonces, la única forma de simbolizar eso es que yo arriba le coloque este 1 que, que en verdad no afecta, porque el 1 por x es x, 1 por 2 es 2, el 1 no afecta en la multiplicación. ¿Y mis letritas quiénes serían acá? ¿Quién sería el factor literal? X elevado a 2. Ujú. Y la Y, ¿cierto? Entonces, eso igual es una buena observación porque esto, de hecho, nos va a servir después para hacer operatorias con letras, ¿ya? Cada vez que ustedes vean una letra sola, adelante hay un 1, siempre. Ya, vamos a... Mm. Ya, sí estaba viendo si veía algo primero, pero yo creo que aquí me voy a ir a esta parte. Ya, tenemos, ahora ya dijimos, ¿cierto? Que los términos son estos numeritos con letras juntos y las letras que pueden ir con su exponente, ¿ya?
aquí en álgebra algo que se le conoce como términos semejantes, ¿ya? Pero yo creo que en operatoria nos vamos a meter quizás más en la otra clase, ¿ya? Pero sí quiero que al menos entiendan que los términos que le vamos a llamar semejantes no es que sean los mismos términos, pero sí van a ser los que tienen los mismos factores literales. Por eso es importante que ustedes aprendan a reconocer bien los factores literales, ¿ya? Ya que eso es clave para reconocer si un término es semejante a otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice, tengo el 2z elevado a 5, y a pesar de que el número es diferente, el 2z elevado a 5 es semejante con el 4z elevado a 5, porque ambos tienen el mismo factor literal, ¿ya? Cada vez que eso sea igual, no importa el factor numérico, ¿ya? Son semejantes. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me podría decir un número, un término semejante a la letra A, que dice menos 3mx? Yo les voy a dar uno. Por ejemplo, semejante a ese es el 1/2, voy a poner uno difícil aquí, 1/2 mx. Esos dos son semejantes porque tienen el mismo factor literal. A ver, ¿alguien se atrevería a darme otro término semejante? A ver, al menos 3mx. 10mx. Bien, el 10mx, súper bien, es semejante a ese porque tiene el mismo factor literal. Otro más, a ver. Pueden meter las con decimal ahí. ¿Qué otro más podría ser semejante? A ver. 2.5mx. Bien, 2.5. Me quiero dejar con una coma porque parece multiplicación. Entonces, esos son semejantes. Si se me repiten, ¿cierto? Los factores literales son semejantes. Por ejemplo, aquí en la B, podría a lo mejor yo colocar, no sé, 5m elevado a 4. Como le decía, puedo dejar una fracción. Podría dejar a lo mejor m4, no sé, partido de 3. O, a ver, otra fracción. Uy, me quedó bien feo el número. Me están quedando más o menos los números aquí. Puede ser a lo mejor mx, 5mx partido de 2. Ya, voy a irme a la C porque la C tiene algo interesante. Miren, les voy a dejar yo un semejante y de ahí me van a dar otro. 3a elevado a 4 partido de z. ¿Sería semejante el término que yo puse ahí con el que está en la letra C? Sí, eso no sale. ¿Me creen que es semejante? ¿Tendrá el mismo No, factor literal? no, A ver, me dicen ahí que no. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Serán o no serán semejantes? ¿Mm? Me imagino que algunos me dicen que no, porque si se dieron cuenta, yo puse las letras al revés, ¿cierto? Están en otro orden. Exacto. Pero la condición de que sean semejantes es que tengan el mismo factor literal, ¿cierto? Si yo miro acá, ¿son las mismas letras? Sí, son los Independiente del mismos. orden, ¿son las mismas letras? Ya. Tengo la A y tengo la Z. Y tienen los mismos exponentes. Por ejemplo, aquí la A está con el elevado a 4 y la Z solito acá abajo. Sí, sí la tiene. Sí. Entonces aquí igual hay otro detalle. Un término igual puede ser semejante a pesar de que tenga las letras cambiadas, siempre y cuando las letras estén con los respectivos exponentes, ¿ya? Si yo a lo mejor hubiese colocado 3z, 4, eso ya no es semejante, porque ahí la z tiene un elevado a 4 y acá realmente es la a la que tiene el elevado a 4, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes, por ejemplo, cuando hacen multiplicaciones, y ya dijimos que esas son multiplicaciones, ¿es lo mismo multiplicar 2 por 3 que 3 por 2? Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, no importa si a lo mejor yo pillo letras cambiadas, siempre y cuando las letras estén con sus mismos exponentes. ¿Ya? Que sea la A la que tiene el elevado a 4 y no la Z. ¿Ya? Igual es
algo importante ahí. Por ejemplo, yo aquí arriba, a lo mejor en vez de haber puesto 10mx, podría haber puesto al revés la letra, 10xm. Porque igual siguen siendo las mismas letras y no les cambié los exponentes. Ahora, si tiene otro exponente, ya no es semejante. ¿Sí? ¿Se entiende al menos la idea con esto? Sí, profesora. Ah, em, mm, mm, mm. Ya, a ver, siguiendo la idea, vamos viendo bien a ver si me entendieron con los semejantes. A ver, si vemos aquí los numeritos que aparecen aquí y aparecen acá, ¿quiénes son semejantes con quién? A ver, por ejemplo, a ver, el 8x, o sea, el x elevado a 8y. ¿Con quién es semejante acá? Con el 1, 2, 3, 4, 5. Con el 2. Con el 2, súper bien. Tenemos mismas letras a pesar de que los números son distintos. Cada letra tiene su mismo exponente. A ver, el otro, el 3400, que dice GES elevado a 5. ¿Tiene algún semejante por ahí? El 5. 5. Que mira, aquí si se dan cuenta, estaba escondido, ¿ah? Porque aquí decía EZ elevado a 5H, y acá dice HEZ elevado a 5. Pero la Z está elevado a 5 en ambos, y la E y la H no tienen exponentes. Así que aquí, súper bien, era el 5. Ya, el siguiente. Voy a arreglar mientras el 2, que me quedó igual bien feito. El menos 9a elevado a 3. ¿Con quién es semejante ahí? Con el 1. Con el 1. Súper bien, ¿cierto? Ese estaba más facilito. Tenía el a elevado a 3 directamente. Y el de acá, el 1,4 Z5EH. Con el 5. 4. Ah, me acabo de dar cuenta aquí. Sí. Parece que había estaban como unas letritas medio raras, ¿ah? Como que tenían diferentes textos. Entonces quizás nos equivocamos ahí en la de arriba. Parece. ¿O no? EH. No, no, pero con el 4 no lo es. No, este sería, es que parece que se cambió nomás como la tipografía, porque con el 4 tampoco funciona. Al 4 le faltaría el Z elevado a Sí. 5. Sí, ¿con quién sería semejante entonces? Que me lo dijeron delante igual ahí. El 3. Con el 5. Con el 5 también. Es Sí, el solamente que aquí no aparece negrita además la Z. Igual me pasó con la E. mismo. Pero ambas tienen el Z elevado a 5, tienen la E y tienen la H. El 4 no tiene a la Z, así que no podrían haber sido semejantes. Y el último, a ver, el B cuadrado C, sí, menos 5 Con B el cuadrado C, 3. con el 3. ¿Ya? Y aquí nos pasó justamente lo que les expliqué delante, ¿cierto? Que no importa el orden, mientras sean las mismas letras y los mismos exponentes. ¿Ya? Que cada letra tenga el mismo exponente. Por ahora, sé que hemos avanzado con distintos temas, porque igual son un poquito separados, pero ¿vamos bien? ¿O hasta ahora les surge alguna duda antes de pasar a lo último? ¿Vamos bien hasta ahí o hay consultas? Miren que avanzamos de la página 8, vamos en la 11. Llevamos 3 paginitas ya avanzadas. ¿Vamos bien, parece? Ya. Eh, vamos a seguir aquí. Sí, yo creo que la otra clase vamos a llegar al grado. No sé si alcancemos a llegar. Ya. Les comentaba adelante que un término algebraico, ¿cierto? Es estos términos que tenemos acá, por ejemplo, el 16x y el 3y. ¿Ya? Pero los términos algebraicos no están separados por suma. Si yo tengo una suma o una resta, significa que esa resta está separando al término de la izquierda con el de la derecha. O sea que aquí en verdad, por ejemplo, en el caso de la letra A, aquí hay dos términos. En la letra A está formada por dos términos. ¿Quién separa los términos? Repito, las sumas y las restas. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí en la letra B, como yo veo que hay una resta y hay una suma, significa que ahí hay un término, ahí hay dos y aquí hay tres. ¿Ya? Esa es la forma de ver
los términos. Un término solo está junto por multiplicación y división, ¿ya? Si hay una suma o resta, significa que hay más de un término. Ahora, dependiendo de eso, ya en álgebra, esas expresiones, esto se llama expresión algebraica, ¿ya? Una expresión algebraica puede estar formada por uno o más términos algebraicos. Dependiendo de su cantidad, reciben nombres, ¿ya? Porque con esos nombres después se trabajan algunas fórmulas o algunos tipos de ejercicios. Todos estos términos, cuando ustedes ven, por ejemplo, aquí el 7a cuadrado, xz9, a, c, b, e partido de 2, si se fijan, ¿hay sumas aquí o no? En esos dos ejemplos. ¿Hay alguna suma o resta? En ese y en ese. ¿Hay alguna suma o resta o no? En las que dejé marcaditos. En el A, ¿Sí? ¿Hay alguna suma ahí o no? ¿Ven el signo de suma o el signo de resta? no, no, No es cierto. Entonces, si no no. hay suma o resta, significa que todo esto es un término. Porque yo le puedo reconocer, por ejemplo, su factor literal, que es el 7, y el coeficiente numérico, o sea, perdón, el factor numérico y el factor literal, ¿cierto? Que son todas las letras, ¿ya? Pero aquí no hay sumas. Entonces, todo esto, a pesar de que es un medio número, es solo un término. Lo mismo acá, a pesar de que hay una división, sigue siendo 1. Y todos esos términos que tienen, o todas esas expresiones algebraicas que tienen solo un término, se les conoce como monomio. Mono viene del, o el prefijo al menos significa uno, ya una unidad. ¿Ya? Por eso aquí es un término. Ahora, si mira aquí abajito, miren, a ver, dejé muy grande. Si mira aquí abajito, en la letra A, ¿hay alguna suma o resta? Ah, sí, ahí hay una resta. Ahí sí, ¿cierto? Entonces significa que aquí yo separé. Tengo un término y tengo dos términos. O sea que eso se le conoce como binomio. Bi viene entonces también de la palabra dos. Eso significa bi por si acaso. Entonces, binomio son dos términos. Y en la letra B, miren, ¿hay alguna suma o resta ahí? ¿Ven alguna suma o resta? Sí, hay una suma. Hay una suma, ¿cierto? Significa que en esa suma yo separo un término que es gigante, está medio desordenado, pero es solo un término, ¿ya? Y acá tengo otro, ¿ya? Solo repito, las sumas separan términos. Sumas o restas. Profe, una Dígame. pregunta. Este cuadro que usted nos está mostrando, ¿puede Ujú. que lo puedan pasar en alguna guía? Y nosotros tenemos que saber separar el monomio, el binomio y el Mire, trinomio. lo que les puede pasar es como este cuadrito, que ustedes Ya, identifiquen la cantidad de términos, a lo mejor. Ah, no, a ver, no, eso no me sirve. Voy a ver. Yo parece que tengo una guía, a ver. Pero se las puedo mostrar de ahí. Ya, pero sí puede, por ejemplo, parecer que yo le ponga muchas como estas expresiones y les diga, ya, reconozca la cantidad de términos y nómbralos a la vez. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Claro, identificar las sumas y ahí yo voy a saber, ya, si aquí hay una suma, significa que ahí hay un término y aquí hay otro. Por ejemplo, aquí en el trinomio yo veo una suma, una resta, o sea que tengo un, dos y tengo tres términos acá. ya. ¿Ya? Entonces aquí, eso sí les puede pasar que a lo mejor les den a ustedes la expresión y les pregunten cuántos términos hay, así como el cuadrito que hicimos acá eh, de factor numérico y factor literal, puede que Ya. le digan cantidad de términos y el nombre, como que le den el nombre ahí ustedes a esa expresión. Si quieren, bueno, la otra clase igual vamos a hacer como vamos a hacer operatorias, pero igual podríamos quizás incluir un cuadrito como a modo de repaso, porque nos va a servir repasar bien acá. Ya, por ejemplo, aquí como decíamos, ya que me dijeron lo del trinomio, ya si se dan cuenta aquí y yo marco las restas y las sumas, me voy a encontrar con uno, dos y tres términos y repito, no importa que un término sea gigante, lo importante es que si no hay una suma, ese sigue siendo un solo término, ¿ya? Entonces a los que tienen tres se les conoce como trinomio. Ahora, sobre tres, ya para no seguir nombrando, porque podría yo nombrar binomio, trinomio, cuatrinomio, quintonomio, los más importantes acá y los más destacados son los tres primeros, el monomio, el binomio y el trinomio.
Si ya tiene más de 3, yo le voy a llamar o multinomio, o también en algunos textos aparece también como polinomio, ¿ya? Porque poli igual significa varios, igual que multi, que son, ¿cierto? Tiene que ver con que hay mucha cantidad de términos. Ya, y solo por practicar, a ver, en la letra A, vayan ahí separándola mejor ustedes. ¿Cuántos términos hay en la letra A? A ver si lo pueden identificar bien separando las sumas y las restas. 5. En la A. 5. Letra A, ¿me dicen 5? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿5? ¿O alguien dice otra cosa? A ver, antes de marcarlos yo. Acuérdense que contamos los términos, no la suma y la resta. 6. La suma y la resta se separa. Me 6. dijeron 6 por ahí. Ya tengo 5 y tengo 6. A ver quién más. Que alguien viene a separar esta duda. Me dicen 6 igual allá en el chat. A ver, veamos. Sí. Voy a marcar, hay una resta, hay una suma, ahí hay una suma, una resta y una suma. Si yo cuento los términos entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, hoy tenía 6, ¿eh? Eran 5 símbolos de suma y resta, pero los términos son los que están ahí entre medio. Y a ver, y el último, aquí son 6 términos. ¿Cuántos términos tienen de abajo? A ver? 4. 4. Por ahí dijeron, bien, ahí sí parece que fue más unánime la respuesta. Justamente el de abajo tiene 4, porque ahí tengo una suma, una resta y una suma. Tengo 1, 2, 3 y 4 términos ahí. Así que ya dijimos que mientras tenga más de 3, se va a llamar entonces multinomio. En todo caso, como una pequeña observación, ya sobre de hecho un término, todo esto en verdad son multinomios, ¿eh? Realmente los multinomios es sobre 1, pero como les digo que en álgebra en algún momento van a ocupar estas palabras de binomios, trinomios, es importante destacar esos multinomios que tienen un nombre propio. ¿Ya? Por eso generalmente, si tienen sobre 3, ahí recién le llaman multinomio. Pese, repito, a que el binomio y el trinomio también son multinomios, ¿ya? Pero es como que tienen este nombre propio, ¿ya? Se han ganado ese nombre destacado. Ya, vamos a terminar yo creo con este cuadrito al menos hoy día. Ya dijimos entonces que el monomio, ¿cuántos términos va a tener? ¿Qué significa el prefijo mono? 1. 1, 2, 3, 4. 2. 1, ¿cierto? Ah, El monomio tiene 1. El sí. binomio tiene 2. 2. 2, 2. El trinomio, 3, 3. 3. Y el multinomio vamos a llamar a los que tienen, Más de 4. Más de 3. ¿cierto? O más de 3, ¿verdad? ¿Cierto? Más de 3. También lo pueden colocar así, o matemáticamente, de hecho, lo correcto sería que fuera mayor que 3. ¿Ya? Pero es lo mismo, para que me entiendan. Ahora, me fui a la otra página. Demos algunos ejemplos y con eso vamos a ir, yo creo, concluyendo. Un ejemplo para monomio. A ver, ¿qué ejemplo podríamos tener? Si a usted le tocara crear un monomio. 2 elevado a 2. Bien, a ver, 2, pero me faltaría quizás una letrita ahí. Sí. Podría ser quizás un 2x elevado a 2 para que tengamos factor numérico y literal. Ay, no puedo hacer el 2 chiquitito. No me deja. Como que se pega. Ahí tenemos, por ejemplo, un monomio. ¿A alguien se le ocurre otro más? A ver, otro ejemplo de monomio. Uno con hartas letras, a ver. ¿Qué otro monomio podríamos tener? Ese está súper bien, ¿eh? El que me dijeron. 14x ¿Ya? elevado a 8. ¿Ya? Ahí ahora agregamos otra letrita. Le agregamos otra. Ya, a ver, ¿qué Eh, otra letra podemos? pues el b ¿Ya? elevado a 3. Ya, perfecto. Ahí tengo un monomio porque no tengo ningún símbolo de más o menos.
A pesar de que haya tal letra, mientras no haya suma o resta, es un monomio. Binomio, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un binomio? Lo puedo agrandar. Ejemplo de un binomio. Vamos a ver si terminamos. Menos 3, Estamos con lo sencillo, ya, menos 3, ¿con alguna letra? z elevado a 7, Ya, y tengo un término. ¿Qué tendría que hacer para que haya otro término más entonces? Bien, ¿cierto? Vamos a tener que añadir aquí un más. 5, No sé por qué me salió ese cuadrito. 5 a a, z elevado a 2. ya, muy bien. Este está perfecto. Me gustó porque tiene harto numerito acá. No sé por qué me sale ese cuadro. Ahí sí. ¿Ya? Fíjense que acá hay un solo signo de suma. O sea que aquí este es un término y ese es otro. Así que está súper bien este binomio. Otro ejemplo de binomio. A ver, ¿quién más me puede dar otro más? Bueno, pero con otro color mejor aquí. ¿Qué otro ejemplo podemos añadir aquí? A ver. Me cambió el color. Quizás podríamos meter aquí una fracción. No sé. Por ejemplo, a ver, podría ser 2/3 de A y sencillito, menos B partido de 2. Ahí tengo igual ahí un binomio más sencillo, tiene fracciones, pero aún así, como hay solo un signo de resta, aquí hay un término y aquí hay otro. Ya, para ver si alcanzamos acá, nos quedan 2 minutitos. Ejemplo de un trinomio. Puede ser sencillo nomás. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un trinomio? Un trinomio cualquiera. 3 tercios, Ah, a ver, ya, 3/3. Me va a quedar como b repetido, ¿sí? elevado a 8, ¿Ya? menos Ujú. 4 ¿Ya? z b ¿Ya? Muy bien. elevado a 7. Ahí nomás, ¿o nos faltaría añadir otro No, nos término? falta otro. A otro Nos término, falta sí, otro. bien. Ahí llevamos 2, justamente. 7, Más 7, coloquemos entonces aquí. 7, Ujú. p elevado a 9. Bien. Ojo, aquí igual hay una buena observación, ¿eh? A pesar de que yo repetí la P, lo que no puede pasar es que hayan términos semejantes aquí. Si yo Ah, ya. colocara P8 y vuelvo a colocar otro P8, Lo vamos a ver en podemos. la otra clase que eso se pueden sumar. Entonces tienen que ser, Ah, ojalá, ya, cuando yo haga entonces lo términos. cambiamos, profe, por la No, pues sí está Z. bien. No, pues está bien, porque aquí Ya, tengo un P elevado a 8 y acá tengo un P elevado a 9. ya, Entonces digo que estaba bien lo que hice acá. Lo que no podría pasar es que ambos tuvieran que fueran semejantes. Y aquí, a 9. pesar Que de que es la fueron los misma dos letra, tienen, elevado a 9. exacto. Eso no podría pasar. Tengo aquí un elevado a 8 y otro elevado a 9, así que súper bien. Así que estaba bien su ejemplo, no se preocupe. Pero igual es una buena observación, porque si yo a lo mejor colocara x más 2x más 3x, claro, yo veo que son 3 términos, pero en la otra clase vamos a ver que los términos semejantes se pueden sumar. Entonces, en verdad, aquí no habrían 3, sino que habría uno, porque si yo lo sumo me va a quedar un término. Entonces, ahí lo que sí puedo hacer a lo mejor es cambiar los exponentes. Ya puedo cambiar el 2, el 3 y el 4. Así que estamos súper bien, chicos, en la horita. Ojalá hayan entendido muy bien. La otra semana vamos a continuar aquí con el texto número 3, así que ojalá les pido tenerlo a manito, que igual nos van a servir las actividades que vienen para la otra clase. ¿Ya? Muchas Así gracias, que profesora. eso, muchas gracias a ustedes también. Ya, que estén muy bien, que les Gracias. vaya bien en su Chao, próxima chao. clase. Muchas Chao. gracias. Muchas Chao. gracias, profesora. Chao, que Hasta tengan luego. una buena semana. Chao, Un profe, gusto. gracias. Chao.